Bueno, en el primer video de esta clase, vimos el punto número 1, hablamos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de emprendimientos, de qué elementos comunes tienen todos los emprendimientos, y también aclaramos o desmistificamos esta idea de que emprendimiento siempre es empresa y que emprendimiento siempre es sinónimo de lucro. Vimos cómo el concepto de emprendimiento es algo bastante más abarcativo, que incluye desde empresas hasta colectivos, cooperativas, organizaciones de sociedad civil, sin fines de lucro, de distintos tamaños, en distintos rubros. Vimos que el mundo del emprendimiento es un mundo muy diverso que puede habilitar formas y objetivos bien distintos, y que también a su vez tienen ciertos elementos comunes que los pueden unir en ese concepto paraguas de emprendimiento. Ahora, en este punto vamos a ver de qué manera los emprendimientos de alguna manera se conectan y son herramientas también de ese ordenamiento territorial más sostenible, de ese ecosistema urbano más sostenible. Y bueno, empezamos con una pregunta, ¿no? ¿Cómo imaginas una ciudad sostenible o una ciudad más sostenible? ¿Esa ciudad tiene emprendimientos? Y bueno, la respuesta es que sí. Una ciudad sostenible es una ciudad donde también las personas consumen y producen, ¿no? Producen, consumen, hacen cosas, y en muchos casos toman la forma de emprendimiento, sin duda. Eso sí, son emprendimientos con ciertas características, ¿no? Una ciudad sostenible, un mundo más sostenible, los emprendimientos también deberían ser más sostenibles. Deberíamos hablar de emprendimientos sostenibles que tienen ciertas características diferentes a muchos de los emprendimientos actuales, y por suerte son iguales a muchos de otros emprendimientos actuales que cada vez son más. Entonces, bueno, vamos a ver en qué se diferencian estos emprendimientos sostenibles. O sea, ¿cuándo podemos decir que un emprendimiento es sostenible? Un primer punto es que son emprendimientos cuyo propósito principal es reducir un impacto negativo en el ambiente o mejorar la eficiencia en el uso de recursos o aumentar impactos positivos en el ambiente. Y tienen, en definitiva, un beneficio global, un costo-beneficio ambiental neto positivo. ¿A qué le llamamos esto? ¿Qué significa este último punto, un beneficio global positivo? En que si una iniciativa, por ejemplo, tiene el propósito de reducir el impacto negativo de la vajilla de un solo uso, platitos, vasos, plástico en Uruguay, por ejemplo, y para eso importo de India, ¿no? Unos platos de hojas muy hermosos, pero que de pronto esas hojas vienen de una tala indiscriminada de un bosque, y de pronto esos platitos los hacen niños esclavos, y además vienen en un barco contaminante a una distancia enorme. En definitiva, ahí ya no podríamos hablar de un emprendimiento sostenible. Porque si bien busca reducir un impacto negativo en mi lugar, en el neto está generando un impacto negativo mucho mayor. Entonces, este elemento, esta primera dimensión de que hablamos cuando hablamos de emprendimiento sostenible, nos facilita separar un emprendimiento sostenible genuino de lo que a veces se llama greenwashing, un lavado verde, ¿no? Que es una pincelada verde en la cara para disimular o, bueno, hacernos los verdes, cuando en realidad el impacto global es bastante negativo. Esto no implica que un emprendimiento, o que se tenga que exigir un emprendimiento que sea cero impacto, ¿no? Cuando no lo podemos exigir nosotros mismos, ni al gobierno, ¿no? Cada acción y el hacer implica impacto. Lo que sí es importante es que el neto sea positivo. O sea, tú puedes generar, o sea, siempre va a haber algún cierto impacto negativo en el hacer, o algo que de pronto hoy no puede solucionar de la mejor manera, no sé, tengo que vender en bolsa, ¿no? Bueno, lo digo también desde la propia experiencia. Nosotros con Abuelo Mar, bueno, y hoy todavía, aunque yo ya no estoy, pero digo, se vende en bolsa de plástico, que es algo que no gusta, que no está bueno. Se buscaron alternativas y hoy no eran viables, no eran del todo sostenibles económicamente, pero bueno, lo que se analizó es, bueno, hoy siempre es una sábana corta, ¿no? La sostenibilidad. De pronto mejorás en algo y siempre algún impacto tenés. Hoy el impacto positivo de reducir el impacto de lo que es el residuo orgánico en La Paloma
los beneficios de eso terminan siendo mayores al impacto de las bolsas plásticas, que a su vez se promueven reutilizarlas, etc. Por lo tanto, o sea, ¿qué condición tiene que tener un emprendimiento para ser considerado genuinamente sostenible? Que en el neto, o sea, reduzca el impacto positivo, perdón, reduzca el impacto negativo, mejore la eficiencia del uso de recursos o aumente impactos positivos sobre el ambiente, generando en el neto algún costo global positivo. Después son emprendimientos que en definitiva apuntan a una múltiple sostenibilidad en el tiempo. No solamente a la sostenibilidad económica, que podrían apuntar o que hoy apuntan muchos emprendimientos como principal foco. Deberían apuntar en el tiempo a una múltiple sostenibilidad económica, social y ambiental. ¿Significa que los emprendimientos sean sostenibles económica, social y ambientalmente, tengan que cumplir las tres características desde el principio y en todo momento? Y no, tampoco. No es simple, no es fácil, no es evidente. También, de vuelta, es una sábana un poco corta. A veces hay tiro de un lado y me quedo a corto el otro. O sea, hay impactos y no siempre es posible esa múltiple sostenibilidad en todo momento. Pero sí en el tiempo son emprendimientos que tienen o sea, que ven como visión avanzar y mejorar en las tres dimensiones. Y se observan, la palabra económica, vinculada a sostenibilidad económica, tiene un asterisco. Ese asterisco es porque la sostenibilidad económica no siempre es sinónimo de sostenibilidad por ventas, ¿sí? Y eso es otro concepto importante cuando hablamos de sostenibilidad de emprendimiento, sostenibilidad económica de un emprendimiento. Obviamente que el ingreso por ventas es como el ingreso más genuino, más simple, genuino en cuanto a que donde el emprendimiento tiene directa injerencia o mayor injerencia a priori. Sin embargo, es igualmente genuino que un emprendimiento se sostenga por vía de subvenciones cuando esa subvención responde a la compra, en definitiva, de un bien social, ¿sí? O sea, en la sostenibilidad económica lo que requiere es entender quién paga lo que hay que pagar para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Un emprendimiento tiene cierta operativa, produce algo, como decíamos en el primer video, ¿no? Un emprendimiento es una organización humana, un sistema humano que produce algo, un servicio, un bien, ¿sí? Esa producción requiere recursos, requiere personas, requiere dedicación, horas, materiales, ¿sí? Para que eso se genere. La sostenibilidad económica es que en el tiempo estén claras y dadas las fuentes de financiamiento de esos recursos, ¿sí? Si la fuente de financiamiento es solo de las ventas, o si la fuente de financiamiento es una combinación de personal voluntario que trabaja honorariamente, pero que son recursos destinados al emprendimiento, son voluntarios, ventas y o subvenciones, eso también es sostenibilidad. Si yo aseguro y tengo claro cuáles son esas fuentes, la sostenibilidad económica también se da. ¿Sí? O sea, tenemos que apuntar a una múltiple sostenibilidad en la medida en que, o la sostenibilidad económica, en la medida en que tengo que asegurar que haya gente y organizaciones dispuestas a pagar por lo que yo hago, ¿sí? O a dar recursos por lo que yo hago, por lo que el emprendimiento haga, ¿sí? Y bueno, ese segundo punto es bien importante también. Son emprendimientos que apuntan a ser cada vez más sostenibles económica, social y ambientalmente. Después, este tercer punto es un poquito más subjetivo, pero bueno, creo que es bien real, que son emprendimientos donde la motivación y el perfil de los equipos que los impulsan son bien particulares. La mayoría de los emprendedores ambientales o emprendedores de estos tipos de emprendimientos no son emprendedoras que estén emprendiendo en busca de un rédito económico como principal propósito. Si bien hay algunos ejemplos, son excepciones, y tampoco en general son emprendimientos que se generan porque no hay otra opción económica, ¿no? Como una especie de por necesidad. En lo que es la bibliografía de emprendimientos, hay un libro, digamos, hay como un librito, bueno, una forma de ver las motivaciones emprendedoras, se clasifican en dos grandes tipos: por necesidad
o por oportunidad. Por necesidad, bueno, lo que pasa en la mayoría de los países latinoamericanos, que hay muchos emprendedores, que hay gente que no tiene otra chance, ¿no? Todo lo que es la economía informal, eh, una gran cantidad de emprendimientos que surgen en las crisis, que es cuando no tengo otra alternativa, le busco la vuelta, es algo a vender, a generar algo. Emprendo por necesidad. Y después la otra gran fuente de motivación, según la bibliografía más tradicional en lo que es el emprendedurismo, emprendimiento, es emprender por oportunidad, que sería, bueno, veo una oportunidad de negocio, una oportunidad en el mercado y emprendo para captar esa oportunidad. Sin embargo, cuando hablamos de emprendimientos sostenibles o de emprendimientos con estas otras motivaciones, la motivación es como, capaz que una necesidad, pero una necesidad más emocional y ética, y una oportunidad, bueno, que es una oportunidad de poder resolverlo de alguna manera, pero no es una oportunidad económica. Y son equipos emprendedores que muchas veces eso, lo eligen y eligen pagar muchas veces el costo de oportunidad de emprender en estas áreas. Y bueno, por último, y no por eso menos importante, sino todo lo contrario, los emprendimientos sostenibles implican la creación de ganancias o de beneficios apropiables por el propio emprendimiento y ganancias no apropiables o ganancias sociales que generan a la sociedad, ¿sí? Y que muchas veces esas ganancias sociales no son tenidas en cuenta en lo que es un flujo de fondos, lo que es los resultados económicos de un emprendimiento, y sin embargo ese emprendimiento sí genera beneficios económicos también para la sociedad. El ejemplo más clásico, más fácil de ver esto, es cuando una empresa, por ejemplo, que hace reciclaje de residuos, ¿sí? que valoriza residuos. Cada tonelada de residuos que esa empresa valoriza y transforma en otra cosa, es una tonelada menos de residuos que va a un vertedero o a un relleno sanitario. Una tonelada de residuos, o un metro cúbico, o sea, un volumen determinado de residuos que va a un relleno sanitario o a un vertedero tiene un costo económico para la sociedad, tiene un costo de transporte, de desgaste del transporte, bueno, ni que hablar de, o sea, lo que es contaminación ambiental también, pero además un costo económico vinculado al transporte y a la gestión de ese vertedero y de ese residuo sanitario, de ese relleno sanitario. Hay un costo de cerca de entre 30 y 50 dólares por tonelada de residuo en un relleno sanitario, porque se vincula con el uso de maquinaria, equipamiento, con el propio relleno. En los casos de los vertederos, el costo de tener que tapar todo ese residuo. Eso es plata que nos ahorramos socialmente, todos, ¿no? Y eso es una ganancia que no se la apropia el emprendimiento, y sin embargo lo genera. Y bueno, eso es parte de las características particulares que tienen los emprendimientos sostenibles, que son emprendimientos que generan esos impactos positivos, también económicos, que muchas veces no los medimos y no se tienen en cuenta. Y bueno, esto es un ejemplo, muchas veces esta rentabilidad social es incluso mucho mayor a la rentabilidad individual que se apropia el equipo emprendedor. Y lo podemos ver, una forma de ver, porque en el tema de residuos es más fácil de ver, en algunos casos no, en otros casos no, pero lo podemos ver como todos los beneficios económicos, ambientales y sociales que la sociedad pierde si ese emprendimiento no existe. Eso es una forma de verlo. Para empezar a medir, uno de los grandes desafíos, que lo vemos en el último punto, pero bueno, ya los adelanto, uno de los grandes desafíos que tienen los emprendimientos ambientales es poder visibilizar esa ganancia no apropiable, es poder medir esa ganancia no apropiable e incorporarla en su flujo de creación de valor económica. Y bueno, otras formas de ver estas diferencias de un emprendimiento más tradicional, de un emprendimiento sostenible, es, por ejemplo, viendo esta herramienta que se llama Canvas, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto. Canvas significa lienzo en inglés, y básicamente hay varios tipos de Canvas que apuntan a que en una hoja tú puedas ver las grandes dimensiones o las principales dimensiones de un emprendimiento, lo que tiene que tener claro un emprendimiento en su existencia, en su definición de modelo de negocios, y
y la coherencia entre esas áreas. Este se llama Lean Canvas, es un canvas que apunta a que el emprendimiento tiene que tener claro qué problema le está solucionando a sus clientes, a sus usuarios, ¿sí? Que un emprendimiento existe en la medida en que resuelve un problema o un deseo o una necesidad de ciertos segmentos de personas o ciertos grupos de personas. Entonces tienen que tener claro cuáles son esos problemas, cuáles son los segmentos de usuarios, de clientes a los que está abordando, cuáles son las soluciones específicas que ese emprendimiento ofrece, qué métricas clave o cómo puede medir el éxito ese emprendimiento, o sea, cómo puede medir esa forma o sea, el hecho de estar solucionando ese problema o ese deseo o esa necesidad a esos clientes. ¿Cuáles son las ventajas competitivas? O sea, ¿en qué se diferencia ese emprendimiento de lo que existe hoy para solucionar problemas similares o deseos o necesidades similares? ¿Sí? ¿Cuáles son los canales de venta? O sea, ¿cómo el emprendimiento llega a esos usuarios o clientes? Eso se resume en este cuadrante del medio, que es la propuesta de valor única, propuesta de valor del emprendimiento. Y de toda esa combinación de actividades, del desarrollo de esa solución a esos clientes, tengo ciertos ingresos y ciertos egresos. ¿Sí? Tengo ciertos rubros principales. Cada negocio, según su rubro, según su actividad, va a tener una estructura distinta de ingresos y una estructura distinta de costos. ¿Sí? Esto es una herramienta que se usa en general en todos los emprendedores. Se usa como herramienta de diseño de emprendimientos. Pero cuando vamos a hablar de un emprendimiento sostenible, verde, circular, en general, los emprendimientos solucionan o mejoran problemas, no solamente a quienes pagan por ello, porque siempre tiene que haber alguien dispuesto a pagar por el emprendimiento. Un usuario, un cliente, personas honorarias que trabajan, o el propio Estado como servicio social. Pero, bueno, ¿qué solución le da a las personas que pagan, pero también qué solución y qué problema ambiental está abordando? Entonces, cuando hablamos de un problema en un emprendimiento sostenible, hablamos de dos problemas, tenemos que identificar dos problemas. Ese es uno, justamente, esa es una de las debilidades que tienen muchas veces los emprendimientos ambientales, o las ideas de emprendimientos ambientales, es que se focalizan solo en el problema ambiental o social que abordan, pero no entienden o no empatizan o no identifican el problema del cliente o del usuario que va a estar pagando por eso, que no siempre tiene por qué ser lo mismo. Y voy de vuelta al ejemplo de una empresa de compost. Una empresa de compost aborda el problema ambiental y social del impacto negativo de los residuos orgánicos sobre el medio ambiente, transformándolo en compost. ¿Sí? Sin embargo, las personas que compran ese compost no lo compran buscando la solución ambiental necesariamente o únicamente. El problema o la necesidad que tiene una persona que compra compost es enriquecer su tierra para nutrir a sus plantas. Son problemas distintos. Se complementan, se conectan, pero son distintos y es fundamental que tengamos claro, o sea, los emprendimientos sostenibles tienen que tener claro esas dos dimensiones o escalas del problema. ¿Sí? Entonces, el problema que aborda a un cliente, una empresa que hace compost, es enriquecer la tierra que le falta nutrientes y que no sea mediante fertilización, o sea, que sea mediante fertilización orgánica. O sea, personas que quieren alimentar a sus plantas con nutrientes orgánicos, con fertilizantes orgánicos, tienen el problema de que, o la necesidad de aportar nutrientes orgánicos a su tierra, compran compost. ¿Sí? El impacto ambiental de ese residuo orgánico que se transforma en compost no es el principal problema del usuario principal, ¿sí? O no tiene por qué ser el mismo. Y eso es importante diferenciar. Después también, a nivel de usuarios y clientes, pasa un poco lo mismo. Un emprendimiento sostenible o con un propósito ambiental responde o resoluciona
ese problema ambiental a ciertas personas que lo tienen. En el caso de Abono de Mar, por ejemplo, el emprendimiento de La Paloma, que hace compost con pescado, obviamente que sus principales usuarios y beneficiarios de la solución ambiental son los pobladores de La Paloma, el municipio de La Paloma y eventualmente la Intendencia de Rocha también. Porque, bueno, porque la existencia de ese emprendimiento saca un problema ambiental, del impacto ambiental sobre las napas freáticas, olores, etcétera, contaminación, de tirar ese pescado podrido sin procesar. ¿Sí? Entonces están los usuarios que son beneficiarios de ese emprendimiento, pero que no son clientes, no tienen por qué comprar el producto. ¿Sí? Y después tienes a los productores orgánicos, ¿no? Huerteros, canabicultores, la señora en Pocitos que quiere tener su planta con compost, que son otros segmentos bien distintos a lo que es el segmento de beneficiarios. Entonces también es otra característica diferente, ¿no? Y cuando hablamos de los segmentos de usuarios, de beneficiarios, de clientes, tenemos que identificar en los emprendimientos sostenibles esas dos escalas, dos dimensiones. ¿Quiénes son mis clientes, mis usuarios del producto que genero o del servicio que genero? ¿Y quiénes son esos beneficiarios no clientes, beneficiarios pero que no van a pagar por ello? Lo mismo con los ingresos, ¿no? Lo que hablábamos, hay ingresos económicos que cobran los emprendedores, que son los apropiables, y hay ingresos económicos que cobran otros al existir el emprendimiento y que no son apropiables. ¿Tá? Entonces, básicamente, por aquí terminamos un poco lo que es esa caracterización particular o esas diferencias y esas especificidades de lo que son los emprendimientos sostenibles, o lo que podemos llamar emprendimientos sostenibles en comparación con emprendimientos tradicionales no sostenibles. O sea, que no tienen ese propósito de sostenibilidad, de triple sostenibilidad. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver varios ejemplos. Primero voy a abordar el ejemplo que les conté al principio, desde mi experiencia personal como emprendedora ambiental con Abono de Mar y Cicla, y después vamos a ver diversos ejemplos inspiradores de que hoy existen en el país. Por último, en un cuarto video vamos a ver lo que son las oportunidades, recursos y desafíos que tienen este tipo de emprendimientos. Nos vemos.